Ella apareció de Freira en el acotamiento. Lo que traía en su maleta me paralizó. No era una visión, era real. Ahí, parada entre la neblina y los tráilers que rugían al pasar, estaba ella. Una figura que no encajaba, que no debía estar ahí. Y sin saberlo, al frenar esa mula no solo abrí la puerta, abrí la bronca más cabrona de mi vida. La mula vibró con un rugido seco mientras el viento de la madrugada le lamía los espejos. Hugo Mena apretó el volante con una mano y con la otra echó un trago de café ya tibio, directo del termo que olía más a soledad que a café. El radio chispeaba entre estaciones norteñas y estática. No hablaba, no cantaba, solo avanzaba. La recta del desierto parecía no tener fin. Asfalto negro bajo un cielo opaco, salpicado de luces de tráileres como luciérnagas mecánicas. Eran las 3:37 de la mañana, hora en la que no pasa nada, y sin embargo, pasa todo. De pronto, un bulto en el acotamiento, un movimiento rápido, algo vivo. Hugo frenó de golpe, las llantas chirriaron con un lamento seco, el tráiler se ladeó apenas, la carga crujió. ¡Chingá!, exclamó agarrando aire. Delante, a escasos metros, la silueta de un perro cruzaba arrastrando una pata. Hugo se dejó caer contra el asiento, el corazón desbocado. Encendió las intermitentes. ¡Pinche susto! Se bajó de la cabina. El aire era frío, lleno de polvo. El perro ya no estaba, solo el eco de sus pasos sobre la grava. Al regresar a la puerta, se detuvo. En el retrovisor lateral, algo lo congeló. Una figura a unos metros del tráiler, junto a la línea blanca del acotamiento. Inmóvil, sola, vestía de negro, largo, como hábito. ¡Qué demonios! Volvió a subirse. Encendió la luz interior. Observó por el parabrisas. Ahí seguía, parada, viendo hacia él. No sabía si era por el susto del perro, el insomnio o el cansancio, pero el estómago se le cerró. Tocó el claxon. Una vez. Dos. La figura se acercó, despacio, sin prisa, el rostro aún oculto bajo una cofia. Hugo bajó el vidrio. «¿Está bien, señora?», preguntó con voz firme, aunque no se sentía así. Ella asintió, sin hablar. «¿A dónde va?». «Al sur», dijo por fin. Voz baja, clara, como si cada palabra costara trabajo salir. «¿Tiene dónde quedarse?». Ella negó. Hugo dudó. No por miedo, sino por lo extraño, por la hora, por el silencio, por el hábito, todo mal. «Suba, pero no más que sea para dejarla en la siguiente gasolinera, ¿eh?». Ella asintió de nuevo y subió sin hacer ruido. Se acomodó en el asiento, abrazando una maleta vieja de cuero desgastado. Cuando Hugo puso primera, el motor rugió como si también sintiera que algo había cambiado. Minutos después, la mula devoraba kilómetros, mientras dentro solo se oía el golpeteo del viento contra la cabina. Hugo lanzó una mirada de reojo. «¿Es usted monja?». «Lo fui», respondió sin mirarlo. «¿Y ya no?». Silencio. «¿Cómo se llama?». «Magdalena». «Yo soy Hugo». Ella no dijo nada. Una curva apareció como una serpiente negra frente a ellos. Hugo bajó la velocidad. El GPS marcaba una fonda a 30 kilómetros. Necesitaba café nuevo y respuestas. «¿Le molesta si hacemos una parada?». No, la siguiente media hora se le hizo eterna. Por momentos sentía que ella lo observaba sin voltear la cabeza. Por momentos él quería preguntarle qué chingados hacía en medio de la nada vestida así, pero no lo hizo. La fonda apareció de pronto, como un faro en la noche. Se estacionó, bajó. Ella se quedó dentro. Pidió 2 cafés. Cuando volvió con los vasos, ella ya lo esperaba afuera de la mula, de pie, maleta en mano, como si no quisiera perder tiempo. Hugo le ofreció uno. «Gracias». Tomó un sorbo. Luego lo miró a los ojos por primera vez y en esa mirada algo lo sacudió. No era miedo, no era tristeza, era otra cosa, algo que no tenía nombre. «¿Tiene hijos?», preguntó ella de la nada. Él tragó saliva. «Tenía una. Bueno, la tengo, pero hace años que no sé de ella». «¿Por qué?». «Porque soy un pendejo». Soltó la risa, pero le temblaba la voz. Ella no respondió.
Solo miró al horizonte. El rugido de un tráiler los interrumpió al pasar a toda velocidad por la carretera, levantando polvo, sacudiendo el silencio como un trueno. Hugo miró su reloj. Faltaban horas de camino todavía, pero algo le decía que esa noche no iba a ser como cualquier otra. Volvieron a la mula. La maleta volvió al regazo de Magdalena, y el rugido del motor les abrió paso otra vez en la oscuridad. La niebla bajó como si alguien la hubiera soltado desde el cielo, pesada, espesa, envolviendo todo lo que el faro del tráiler no alcanzaba. Hugo apretó los dientes. Ese tramo de la sierra, entre Zaragoza y Cuatro Ciénegas, ya de por sí era traicionero, pero con neblina se volvía un juego de ruleta. El volante temblaba en sus manos. En el radio apenas se escuchaba un bolero viejo, medio tragado por la estática. La mujer a su lado, Magdalena, seguía abrazando su maleta como si ahí adentro trajera el corazón. No había dicho una palabra en casi una hora. Ni una. ¿Todo bien?, preguntó Hugo sin mirarla. Ella apenas asintió. El reflejo de los faros le pintó los ojos grises por un segundo, vacíos, como los de alguien que lleva años esperando algo que no llega. Justo cuando pensó que el tramo ya no podía ponerse más jodido, lo vio, una figura solitaria parada en el acotamiento, inmóvil, como una estatua entre la niebla. Vestía igual que Magdalena, mismo hábito negro, misma cofia, misma postura. «No chingues», susurró Hugo. Frenó sin pensar. Algo dentro de él lo hizo pisar el freno antes de procesar. El tráiler bufó. La carga se sacudió. Magdalena levantó la vista. ¿La vio?, preguntó con una calma extraña. «¿La conozco? ¿La que está parada ahí? ¿Quién?», respondió ella, como si no viera nada. Pero Hugo sí. Ahí estaba, de pie, exactamente igual que ella. Parpadeó 2 segundos, y la figura ya no estaba. Volteó a verla, pero ella solo lo observaba, seria, como si no hubiera pasado nada. «¿Qué fue eso?», soltó. «A veces la carretera muestra cosas que uno no quiere ver». Su voz sonó distinta, casi resignada. El tráiler arrancó de nuevo, lento. Hugo no habló por varios kilómetros. El corazón todavía le retumbaba en las costillas. Afuera, la niebla seguía espesa, tragándose las señales, los cerros, todo. «¿Por qué venía sola?», preguntó de pronto, buscando algo a qué aferrarse. «Porque ya no me quedaba nada más». «¿Y qué hay en esa maleta que no suelta ni para ir al baño?». Ella bajó la mirada. No respondió. El camino se abría de nuevo, menos niebla, más curvas. Pasaron un pueblito dormido, casas de adobe, un perro cruzando lento. Hugo bajó un poco la velocidad. «Le voy a decir algo, señora», empezó. «Yo no soy de los que se meten en vidas ajenas, pero esto no es normal». «¿Qué cosa?». «Todo esto. Usted vestida de monja, parada a mitad de la nada, a esta hora. Esa figura que vi. Su silencio. Esa pinche maleta. Algo no cuadra». Magdalena respiró hondo. Luego volteó a verlo por primera vez desde que habían arrancado de la fonda. ¿Y si le dijera que si hay algo en esta maleta que puede cambiarle la vida a muchas personas? ¿Me está amenazando? No, le estoy advirtiendo. El silencio se hizo espeso otra vez, pero esta vez no era la niebla, era otra cosa. Hugo tragó saliva. Subió el volumen del radio. El bolero seguía, como si el mundo no estuviera a punto de desmoronarse. «Mire, señora, yo no sé quién es usted, pero si esta maleta trae broncas, le aviso. Yo ya tuve suficientes en mi vida. Perdí a mi esposa, perdí a mi hija, y no pienso perderme a mí por ayudar a alguien que no confía ni tantito». Magdalena bajó la cabeza. Sus manos temblaban apenas. A veces no se trata de confiar. Se trata de sobrevivir, y volvió a abrazar la maleta, más fuerte que antes. La curva terminó, la niebla comenzó a disiparse. Pero lo que se había metido en la cabina con ellos, eso no iba a irse tan fácil. Desde que subió al tráiler, Magdalena no soltó ni un suspiro de más. Se acomodó junto a Hugo, pegada a la puerta, con la maleta sobre las piernas como si fuera un escudo.
su mirada fija al frente, sin parpadear, como si intentara no estar ahí, como si no fuera parte del mundo. Hugo no era alguien particularmente hablador, pero el silencio tan denso empezaba a darle comezón. Quiso romper la tensión con algo simple, algo que hiciera menos rara la escena. ¿Sabe que nunca había subido a una monja a mi mula?, dijo medio sonriendo. No más traileros y uno que otro borracho perdido en la feria de Sabinas. Nada, ni una sonrisa, ni un ja. ¿Y usted? ¿Primera vez en tráiler? Ella lo miró apenas, sin girar la cabeza. Asintió. Eso fue todo. Hugo soltó un suspiro, resignado. Afuera, la madrugada seguía su curso, con ese silencio de carretera que solo conocen los que duermen poco y manejan mucho. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de manejar de noche?, preguntó sin esperar respuesta. Que nadie te pide explicaciones. No hay tráfico, no hay preguntas, solo uno, el camino y los pensamientos, que a veces, la neta, son los más cabrones de aguantar. Magdalena giró apenas la cabeza. Lo observó. Su mirada no era fría, era ausente, como la de alguien que ya no espera nada. «No vine a hablar de mí», dijo de pronto, suave, con esa voz que parecía venir desde un lugar muy hondo. «Bueno, tampoco vine a sacarle la sopa», replicó Hugo picado. «Pero no me diga que no está raro esto. Usted, vestida de monja, sola, en medio de la sierra, a estas horas. ¿Qué quiere que piense? ¿Que fue un accidente?», murmuró. «¿Cuál? ¿Quedarse varada o que yo me detuviera?». Magdalena lo volvió a mirar, esta vez más firme. Lo segundo, esa respuesta lo sacudió más de lo que esperaba. Bajó la velocidad sin darse cuenta. Una parte de él quería seguir preguntando. La otra le gritaba que no se metiera. ¿Y si le dijera que no soy lo que parezco? No me sorprendería. Hugo medio rió. A estas alturas ya he visto cosas que ni en películas. ¿Y si le dijera que necesito llegar a un lugar donde nadie me reconozca? ¿Está huyendo?». Ella guardó silencio. «Mire», agregó él, «si trae bronca, yo no quiero ser parte, pero si de verdad necesita ayuda, al menos dígame qué tan grave es la cosa, lo suficiente como para no poder confiar en nadie, ni en usted». El tráiler siguió avanzando, tragándose los kilómetros. En la siguiente recta, Hugo cambió de carril sin pensar. Las luces de otro tráiler pasaron como fantasmas por el costado. «No se ofenda, pero yo tampoco confío en usted», dijo él al fin. «Pero algo me dijo que la subiera. No sé si fue su cara o su silencio. Algo me jaló». Magdalena bajó la mirada. Sus dedos apretaban la manija de la maleta con fuerza, como si cada palabra dicha la desgastara. «¿Y si me arrepiento de haberme subido?», preguntó casi en un susurro. «Pues ya vamos bien lejos para bajarse». Se hizo una pausa larga, la clase de pausa que pesa más que 1000 palabras. «¿Y si le pasa algo por mi culpa?», añadió ella, con un dejo de tristeza real, casi palpable. Hugo pensó en su hija, en su esposa, en todo lo que había perdido por no saber cuándo detenerse. «Peores cosas me han pasado por culpa mía». Magdalena soltó un suspiro. No respondió, pero algo cambió, no en sus palabras, sino en su postura. Ya no se aferraba a la maleta con las 2 manos. Ahora solo con una. Y en la siguiente curva, por primera vez desde que subió, cerró los ojos y se recargó apenas contra el respaldo. No era confianza, pero sí el primer paso hacia algo más peligroso, la posibilidad de sentirse a salvo. La fonda apareció como una promesa entre el polvo y la nada. Techito de lámina, luz amarilla colgando de un foco sin pantalla, 2 mesas ocupadas por choferes con la cara cansada y olor a gorditas recién hechas. Hugo estacionó la mula justo al frente. Bajó primero, estirando las piernas con ese quejido natural del cuerpo que ya carga años y kilómetros. «¿Se baja?», le preguntó a Magdalena, que seguía sentada, abrazada a su maleta. Ella asintió con una calma que ya parecía parte de su piel. Bajó despacio, como si no quisiera que nadie la notara, pero fue inútil. En cuanto cruzaron la puerta, el ambiente cambió. 2 tráileros
Dejaron de hablar. La señora que servía los cafés se quedó con la jarra en la mano, observando a la mujer vestida de freira como si acabara de entrar un fantasma. Hugo fingió que no vio nada. «Una de chicharrón y un café bien cargado, porfa», pidió con su voz de siempre. «¿Usted, Magdalena?» «Lo mismo, sin chicharrón». La mesera la miró con recelo. Luego volteó a Hugo. «¿Es de verdad monja?» «No lo sé. ¿Importa?» La señora alzó las cejas, pero no dijo nada. Se dio media vuelta y desapareció tras la cortina que daba a la cocina. Se sentaron junto a la ventana. Magdalena acomodó la maleta a su lado como si fuera una criatura viva que no podía quedarse sola. Hugo, incómodo, miraba a su alrededor. Las miradas seguían clavadas en ellos. No era común ver una mujer así por esos rumbos, y menos a esa hora. La tensión se masticaba. «¿Qué traes ahí que causa tanto pinche misterio?», susurró él, medio en broma, medio en serio. «Lo necesario», respondió ella sin levantar la vista. «¿Eso incluye meterte en problemas?». Magdalena no respondió. El café llegó primero, luego las gorditas. Ella apenas probó la suya, mordidas pequeñas, lentas, como si comiera por compromiso, no por hambre. Hugo sí comía, pero no disfrutaba, no con ese ambiente, no con esas miradas. «¿Usted conoce este lugar?», le preguntó como tanteando. «Pasé una vez, hace años, pero entonces era otra cosa. ¿Y si alguien aquí la reconoce?». Magdalena soltó el tenedor, no con fuerza, pero sí con decisión. «Entonces habrá que correr». Hugo se tensó. El silencio entre ambos se volvió un hilo afilado. «¿Sabes lo que más me jode?», dijo empujando el plato a un lado. «No saber si te estoy ayudando o si me estás usando». Ella lo miró, ahora sí directo, sin miedo. ¿Y si fueran las dos cosas? Esa respuesta lo dejó helado, no porque fuera agresiva, sino porque sonaba demasiado honesta. Una sombra pasó por la ventana, un coche viejo, un Tsuru blanco, se estacionó frente a la fonda. 2 hombres bajaron. Uno de ellos se quedó observando el tráiler. El otro entró. «No voltees», susurró Magdalena. «¿Quién es?». «No lo sé, pero no están aquí por casualidad». El hombre entró, pidió algo en voz baja y miró hacia su mesa. Su mirada se detuvo en Magdalena por un segundo. Luego se fue al baño, pero no sin antes volver a verla. «Nos vamos», dijo ella tomando su maleta. «¿Ya?». «Sí». Hugo sacó un billete. Lo dejó en la mesa. Al salir, no miraron atrás. La noche los tragó otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero Hugo ya lo sentía en el pecho. Esa mujer no era cualquiera, y lo que traía en esa maleta, tampoco. El motor ronroneaba mientras la mula avanzaba lento por una brecha polvorienta. A los lados, casitas de bloc, techos de lámina, gallinas sueltas y ropa colgada en mecates. El sol apenas empezaba a levantar el polvo que la madrugada había dejado dormido. Hugo sacó la mano por la ventana. Saludó a un niño en bicicleta que los miraba con cara de «¿Qué hacen estos aquí?». Magdalena, en silencio, observaba el paisaje con una mezcla de nostalgia y alerta, como si cada rincón pudiera traerle un recuerdo o una amenaza. «Aquí no hay cámaras, ni retenes, ni pretextos para que alguien se meta en lo que no le importa», dijo Hugo, más para sí que para ella. Magdalena asintió. Eso ya era casi un milagro. Habían salido de la fonda sin mirar atrás, y Hugo había decidido desviarse de la carretera principal. Tomaron un atajo viejo, una ruta que él usaba cuando era joven, cuando su esposa viajaba con él y su hija jugaba con las cobijas en la cabina. Pero esa era otra vida, otra persona. «¿Cómo sabías que ese tipo en la fonda no era casualidad?», preguntó sin mirarla. «Porque nadie entra a un lugar con esa mirada buscando a alguien que no conoce. ¿Y si solo estaba viendo a una monja porque no es algo común?». Entonces tenía los ojos muy entrenados. Silencio otra vez. La tensión no era hostil, era rara, como cuando alguien está por decir algo importante, pero no se decide. «Te cuesta confiar, ¿verdad?», dijo él con tono suave. «¿A ti no?».
A mí ya me da lo mismo. Lo que me queda por perder ya ni pesa. Magdalena volvió la mirada hacia él. Sus ojos tenían esa profundidad que no se finge, esa que solo carga quien ha visto más de lo que quería ver. Yo sí tengo algo que perder. ¿Lo traes en esa maleta? Ella no respondió. Siguieron avanzando. Pasaron por un pueblito sin nombre. Un hombre en burro los saludó levantando el sombrero. Una mujer lavaba ropa en una tina de plástico. Todo era simple, todo parecía seguro. Pero en el ambiente flotaba esa cosa que no se ve, pero se siente, el miedo contenido. ¿Puedo hacerte una pregunta?, soltó Hugo, sin esperar que le dijera que sí. ¿Qué hiciste para que alguien te busque? Magdalena tardó en responder. Luego, bajito, dijo, sobreviví. Esa palabra quedó flotando en la cabina como humo espeso. ¿Y eso fue un delito? Para algunos, sí. Hugo bajó la velocidad. Un perro cruzó la calle. Dobló hacia una tiendita vieja donde solía parar por sodas cuando era joven. Ahora todo le parecía más pequeño, más ajeno. ¿Sabes qué me preocupa?, dijo, frenando junto a la tiendita. Que algún día me entere de toda tu historia y me arrepienta de haberte ayudado. Y si ya es tarde para arrepentirse, entonces que valga la pena. Ella lo miró, no dijo nada. Pero por primera vez, una grieta se abrió en su muro. Hugo no sabía si era gratitud, tristeza o miedo, pero era humana. Era real. Compraron pan dulce, 2 refrescos y volvieron al tráiler. La ruta seguía. El calor empezaba a apretar, pero adentro de la cabina algo se había aflojado. No mucho, pero lo justo para seguir manejando sin tantas dudas. La conexión entre ellos no era de palabras, era de resistencia. Y aunque todavía no sabía quién era en realidad esa mujer, cada kilómetro que pasaba lo acercaba más a una verdad que, sin saberlo, ya había empezado a cambiarlo. La gasolinera quedaba en medio del desierto, justo donde la tierra se cuartea como piel reseca y el calor levanta espejismos que bailan sobre el asfalto. Hugo paró la mula frente a la bomba 4, echó el freno de mano y se bajó estirando la espalda con ese crujido que ya era parte de su día. Magdalena no se movió, se quedó en la cabina, con la maleta en el regazo, mirando hacia adelante como si el mundo fuera una película que ya había visto 1000 veces. Hugo caminó hacia la tienda. Necesitaba agua, algo dulce y un poco de aire sin tensión. La puerta automática chilló al abrirse. Adentro, el aire acondicionado le dio un cachetadón fresco que agradeció. Tomó un Gatorade, unas obleas y se acercó a la caja. «¿No que ya no manejabas de noche, viejo?», dijo una voz a su izquierda. Hugo volteó, y ahí estaba, Nacho, el ojo alegre, un trailero legendario que ya pasaba de los 70, con un parche negro sobre el ojo izquierdo, camiseta sin mangas y esa sonrisa de quien ha vivido mucho y callado más. «No mames, todavía andas rodando, Nacho. Nada más para que la mula no se oxide», rió y le dio una palmadita en el hombro. «¿Y tú? ¿Qué haces por acá? Ruta rara. Decidí desviarme un poco». «Ajá». Nacho lo miró de arriba abajo, como quien huele a algo raro. «¿Y esa mujer que traes?». Hugo se tensó. Fingió sorpresa. «¿Cuál mujer?». «La que va en tu cabina vestida de monja. La vi desde el otro lado de la bomba. Imposible no verla, compa». Hugo no dijo nada. Pagó lo suyo, pero Nacho no se movió. «Acompáñame al baño», le dijo de pronto, en voz baja. «Necesito contarte algo». Hugo lo siguió. Cruzaron la tienda, entraron al baño. Nacho cerró la puerta con seguro. «Mira, carnal, no quiero sonar metiche, pero ten cuidado con esa señora. ¿La conoces?». «No, pero sí he oído cosas. En el último descanso, uno de Torreón dijo que una mujer con ese mismo look estuvo metida en un pedo grueso. Algo de un convento, desapariciones y una maleta». El estómago de Hugo se revolvió. «¿Desapariciones? ¿Qué tan seguro estás?». «Lo suficiente para que se me quite lo alegre del ojo». Hugo bajó la mirada. Algo dentro de él quería salir corriendo. Pero otra parte, más testaruda,
más vieja, se cruzaba de brazos. ¿Y tú crees que si fuera peligrosa, yo seguiría aquí? No lo sé, pero me enseñaron que el diablo no siempre trae cuernos. A veces se disfraza de lo que más confianza da. Salieron del baño en silencio. Nacho se despidió con una palmada en la espalda y se perdió entre los tráilers. Hugo regresó a su mula con los ojos puestos en Magdalena. Ella seguía igual, inmóvil, serena, como si no pasara nada. Subió. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí, solo encontré a un viejo amigo. Ella lo miró un segundo. Luego bajó la vista a su maleta. ¿Y qué dijo? Que tuviera cuidado. ¿Y tú? Hugo la observó. Cada arruga en su rostro parecía contar una historia que él aún no conocía. Cada silencio era una puerta cerrada. Todavía no decido si me subí a una historia o a una trampa. La mujer no respondió. Solo apoyó la cabeza en el vidrio de la ventana y cerró los ojos. El tráiler arrancó. Pero ahora, con el eco de las palabras de Nacho golpeándole el pecho como si fueran verdad, no es quien crees. Y lo peor era que tal vez él tampoco. La carretera seguía callada, estirada como una vena negra entre los cerros. Hugo manejaba con una mano, la otra apoyada sobre la rodilla, con la mirada fija pero la mente en otro lado. Magdalena dormía, o al menos eso parecía. Respiraba lento, pareja, con la cabeza apoyada en la ventana y los labios entreabiertos. Su maleta seguía en su regazo, pero esta vez no la abrazaba como antes. Estaba ahí, descuidada, como si el sueño la hubiera traicionado. Hugo intentó no mirarla al principio, pero la curiosidad era un zumbido en la oreja. Desde que esa mujer se subió a su tráiler, nada había sido normal. Las advertencias de Nacho, las miradas en la fonda, la figura en la niebla y esa pinche maleta. Desvió la mirada hacia ella, pequeña, cuadrada, de cuero viejo, con una cerradura metálica que brillaba apenas bajo la luz del tablero. No parecía tener nada especial, pero el aire que salía de ahí pesaba. Magdalena se movió un poco, murmuró algo en sueños, incomprensible. Hugo esperó. 1 minuto, 2. Se estiró despacio, con cuidado. La punta de los dedos rozó la asa. La maleta no se movió. Miró de reojo. Ella seguía dormida. La levantó con lentitud. Sintió el peso. No era una maleta normal. No traía ropa ni libros. El centro era compacto, como si todo estuviera contenido en una sola cosa. La bajó al piso de la cabina, entre sus piernas. Buscó la cerradura. No era de combinación, era de gancho. Sacó su navaja, la que usaba para cortar cinchos. Insertó la punta, pero antes de forzarla, dudó. ¿Qué si lo que había ahí no era suyo? ¿Qué si al abrirla, cruzaba una línea que ya no podía desandar? Apretó los labios. Siguió. Movió la navaja con cuidado. Nada. Intentó por el costado. Tampoco. Era como si la maleta estuviera sellada desde adentro. Ni ceder, ni sonar. Como si supiera que alguien quería violarla. ¿Qué haces?, preguntó una voz seca. Hugo se congeló, la maleta en las manos. Magdalena despierta mirándolo. Pensé que dormías. Dormía. No iba a... Solo quería ver si necesitabas algo. Mentira mal disfrazada. Esa maleta no se abre así, dijo ella, con tono tranquilo, sin levantar la voz. Entonces, ¿cómo? No con manos ajenas. Silencio. El tráiler seguía avanzando, pero el ambiente dentro de la cabina se volvió más cerrado que el mismo cuero de la maleta. No es por chismoso, dijo Hugo, pero me estás pidiendo que te lleve sin saber a quién ni por qué. Y eso que traes ahí lo cambia todo. ¿No lo entiendes? Pues explícamelo. ¿Para qué? ¿Para que hagas lo que todos hacen? ¿Para que te largues cuando veas que no es una historia bonita? Tal vez sí, tal vez no. Pero me subiste a este viaje contigo, y si no puedo abrir la maleta, al menos dime qué tanto cargo. Magdalena lo miró largo rato. Después volvió a tomar la maleta con suavidad, como si fuera un bebé. La puso de nuevo sobre sus piernas. Le pasó la mano por encima, acariciando el cuero agrietado.
Cosas que si se pierden, mucha gente se va a quedar sin justicia. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Qué pierdes si eso desaparece? Ella respondió sin dudar. Lo único que me queda. Hugo se acomodó en el asiento. No preguntó más, pero ya no podía dejar de mirar esa maleta, como si ahora, más que un objeto, fuera una promesa o una amenaza. La madrugada se estiraba en silencio cuando el haz de los faros iluminó algo inesperado. Conos naranjas, luces estroboscópicas y siluetas uniformadas bajo la sombra de un letrero que anunciaba el desvío a un ejido olvidado. Un retén. Hugo soltó un bufido leve y bajó la velocidad. El corazón le empezó a latir más rápido, pero no por la carga ni por los papeles. Era por ella, por Magdalena, por la maleta, por todo lo que no sabía y que de pronto pesaba más que las toneladas de mercancía en la caja del tráiler. «Tranquilo», dijo Magdalena sin dejar de mirar al frente. «Eso intento». La fila avanzaba lento. 2 patrullas de la Guardia Nacional, 4 elementos en posición, uno con linterna, otro con fusil al hombro y un tercero caminando entre los vehículos. Eran jóvenes, cansados, con el gesto de quien ya no espera encontrar nada. Cuando le tocó el turno, Hugo bajó la ventana. «Buenas noches, oficial». «Documentos del vehículo, por favor», pidió el agente sin levantar la voz. Hugo entregó todo en orden. El agente dio un vistazo, luego alumbró el interior de la cabina. «¿Ella viaja con usted?» «Sí, señor, es una pasajera. La recogí en el camino. Va más al sur». El agente se acercó un poco más. Enfocó la linterna directo a Magdalena. Ella no pestañeó, ni se movió, solo lo miró, sin decir una palabra. El silencio fue breve, pero incómodo. «¿Nombre completo, señora?» «María Magdalena Mendoza», respondió con calma. El agente frunció el ceño. Algo en el rostro le cambió. Se quedó viéndola como si tratara de recordar un sueño. Luego bajó la linterna. Dio un paso atrás. «Un momento». Se fue con los documentos, habló por radio, otro agente se acercó, esta vez con gesto más serio. Hugo sintió un nudo en la garganta. «¿Pasa algo, oficial?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Nada grave, solo procedimiento». Pero Hugo ya sabía que esa frase siempre era antesala de una bronca. Magdalena no dijo nada, no se movió. Solo sus manos, que volvían a sujetar la maleta con esa fuerza que hablaba más que cualquier palabra. El primer oficial volvió. Traía los papeles en la mano. «Todo en orden, señor Mena. Pero tenga cuidado con quien sube. No es recomendable dar aventones. Menos por estas rutas». «Entendido. Siga su camino». Hugo asintió, agradeció con la cabeza y arrancó. Al pasar el último cono, soltó el aire que ni sabía que estaba conteniendo. La carretera volvió a tragarlos en su oscuridad. «¿Te reconoció?», preguntó él, con la voz apenas audible. «Sí». «¿Y por qué te dejó ir?». «Porque a veces el silencio es más fácil que el deber». Hugo la miró de reojo. Magdalena seguía con los ojos al frente, pero sus nudillos blancos decían lo que su rostro no mostraba. Miedo, puro y seco. «¿Quién eres, Magdalena?», preguntó, sin esperar respuesta. «Alguien que ya no tiene dónde esconderse». El motor rugió en la recta larga, y aunque ya no había luces detrás, Hugo sentía que algo lo seguía. No la guardia, no los policías. Algo más viejo, más oscuro, como una historia que no quiere ser contada. La madrugada ya se había vuelto madrugada vieja, de esas que huelen a tierra fría y cansancio. El motor de la mula era lo único que sonaba, como un ronquido constante en medio del silencio. Magdalena rompió la quietud de pronto, como si llevara horas ensayando la frase. «Antes, mi vida era otra». Hugo apenas giró la cabeza. No quería presionarla, pero tampoco iba a ignorar la oportunidad. «¿Y ahora?», preguntó sin sonar curioso, solo acompañando. «Ahora soy una mujer en camino, con un propósito». «¿Un propósito?», repitió él, levantando una ceja. Ella acomodó la maleta sobre sus piernas. No la abrazaba como antes, pero tampoco la soltaba del todo.
La trataba como si llevara ahí dentro algo que podía romperse con solo mirarlo mal. Antes pertenecía a una congregación en Zacatecas, las Hermanas del Silencio, dijo con voz suave. Un lugar alejado, chiquito, dedicado a mujeres que no encontraban su sitio en el mundo. Yo era una de ellas. Hugo la escuchaba, pero por dentro algo no le cuadraba. Hermanas del Silencio sonaba inventado, como sacado de un panfleto viejo, pero no la interrumpió. Mi labor era visitar comunidades alejadas, llevar víveres, palabras, consuelo, sobre todo a mujeres solas. ¿Tú sola hacías todo eso?, preguntó él, sin disimular la duda. A veces iba con otras hermanas, pero en los últimos años me tocó sola. Hugo asintió. No estaba seguro de creerle. La historia era lo suficientemente vaga como para sonar creíble, pero demasiado pulida para una mujer que había mostrado tanto miedo en el retén. ¿Y qué pasó? ¿Por qué saliste de ahí? Porque vi algo que no debía, y decidí hacer algo al respecto. Hugo se tensó, pero no dijo nada. Miraba la carretera, pero las palabras le daban vueltas en la cabeza. ¿Y esa misión que dices tener tiene que ver con esa maleta? Ella dudó, luego asintió. Sí, es información, pruebas, no puedo hablar de más. Hugo pensó en Nacho en la fonda, en el oficial que la reconoció, pero no dijo nada. Todo apuntaba a lo mismo. Esa mujer traía una historia que no quería ser contada, y que tal vez estaba inventando sobre la marcha. Pero verla ahí, con los ojos clavados en el horizonte, la espalda recta y esa voz que no temblaba, lo hacía dudar de sus dudas. ¿Y si te entregan?, soltó de pronto. Entonces todo habrá sido en vano. ¿Y si yo soy el que lo hace? Ella lo miró, no con miedo, ni con rencor, lo miró con tristeza, como quien ya sabe que todo se puede perder en cualquier momento. No lo vas a hacer. ¿Y cómo estás tan segura? Porque no me ves como a una carga, me ves como alguien que te recuerda algo. Eso lo desarmó. Dio un golpe suave al volante con los nudillos y bajó la mirada por un segundo. Tengo más preguntas que antes, ¿sabes? Y yo más razones para quedarme callada. Volvieron al silencio, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio incómodo, era uno que cargaba cosas, historias a medias, heridas abiertas y verdades disfrazadas de vocación. Hugo no le creyó todo, pero tampoco la quiso desmentir. A veces pensó, las mentiras piadosas son lo único que nos queda para seguir adelante. La madrugada ya se estaba convirtiendo en mañana. El cielo empezaba a clarear, pero la carretera seguía igual de vacía, serpenteando entre cerros y brechas sin nombre. Hugo llevaba rato sin hablar, ni música, ni radio, solo el sonido del motor y sus pensamientos. Fue Magdalena quien rompió el silencio esta vez. ¿Tienes esa sensación de que alguien te mira, aunque no veas a nadie? Hugo no contestó de inmediato. Miró por el retrovisor derecho, luego por el izquierdo, y ahí estaba, un coche oscuro, tal vez gris o azul marino, difícil de identificar a esa distancia. Y faros apagados, mismo carril, misma velocidad. No lo había notado, pero sí, nos sigue desde hace rato. Hugo no quiso admitirlo en voz alta, pero tenía razón. Llevaba por lo menos 15 minutos viéndolo a lo lejos, a veces acercándose, luego frenando un poco, como un perro que olfatea sin atacar. Podría ser casualidad, intentó justificar. Las casualidades no siguen patrones. La tensión se apretó en la cabina como una soga. Hugo aceleró un poco. El coche se mantuvo, luego desaceleró, como si no tuviera prisa, como si esperara algo. Vamos a parar, dijo Hugo, decidido. ¿Estás seguro? Más vale ahora que más adelante, donde haya menos luz y menos ojos. Encontró un pequeño paradero, una estación de servicio cerrada con un solo farol funcionando y una banca rota junto a una máquina expendedora. Detuvo el tráiler, apagó el motor. El coche que venía detrás siguió derecho, sin frenar, sin mirar, como si nunca los hubiera seguido. ¿Lo viste?, preguntó él. Sí. ¿Y ahora?
Ya sabe que lo notamos. Ambos bajaron. El aire estaba frío, cargado de polvo. Hugo sacó un cigarro y lo encendió con manos temblorosas. «Esto ya se salió de control», murmuró. «Apenas va empezando», respondió ella. La miró de reojo. Ya no sabía si Magdalena era víctima o imán de problemas. Pero esa maleta, ese coche, el policía del retén, todo formaba parte de una misma telaraña. ¿Tienes idea de quién puede ser? Hay varias posibilidades y todas son malas. ¿Qué traes ahí, Magdalena? Ella no respondió. Se sentó en la bancarrota, la maleta sobre las piernas. La abrazó. Otra vez. Esto no es algo que puedas soltar y seguir manejando como si nada. Te va a arrastrar, dijo Hugo. Ya te arrastró. Silencio. Solo el viento soplando entre las ramas secas del monte. Si me metes en una bronca con gente que no perdona, me lo dices ahorita. No puedo prometerte que saldrás limpio, pero tampoco puedo seguir sola. Hugo lanzó el cigarro al suelo, lo pisó con rabia. ¡Chingada madre! Subió a la cabina de golpe. Encendió el motor. No dijo nada. Magdalena subió después, callada, como si supiera que esa discusión no había terminado. Siguieron el camino, pero ahora no era solo la sombra del coche lo que los seguía. Era otra cosa, algo que venía con ellos desde antes, y que ya no tenía intención de soltarlos. Las luces rojas de torreta aparecieron de pronto, a la mitad de una recta sin nombre. No había señal de celular, ni gasolinera, ni pueblo cerca, solo tierra, monte seco, y ese retén improvisado que se sentía como una trampa. Hugo soltó una maldición por lo bajo. «Otra vez no». Magdalena no dijo nada, pero se acomodó la cofia y cerró la cremallera de la maleta con ese mismo cuidado con el que alguien le echa tierra a una tumba. 3 camionetas grises, chalecos antibalas, cinturones pesados, no eran federales, ni soldados, llevaban uniformes, pero no placas. «¿Quiénes son esos?», preguntó Hugo en voz baja. «No son amigos». El corazón le retumbó en el pecho. Frenó despacio. Bajó el vidrio. Uno de los tipos se acercó. «Buenas noches. ¿A dónde se dirigen?» «Ruta Sur, transporte privado», respondió Hugo, tratando de sonar natural. El hombre miró la cabina, luego a Magdalena. «¿Pasajera?» «Sí, monja. Va en misión», improvisó Hugo. El tipo se agachó un poco, miró la maleta. «¿Y eso qué es?» «Sus cosas. ¿Nos permite revisarla?» Magdalena lo miró. Le bastó una mirada para que Hugo entendiera. No había forma de negarse sin levantar sospechas. «Claro», dijo. El tipo abrió la maleta como quien espera droga, armas, fajos de billetes. Pero no encontró nada de eso. Lo que había dentro era peor. Docenas de sobres manila, carpetas rotuladas con nombres, fechas, logos de instituciones, fotografías en blanco y negro, algunas recientes, otras viejas. Rostros de mujeres, niñas, cicatrices, heridas, expresiones vacías. «¿Qué es esto?», preguntó el tipo, confundido. «Pruebas», dijo Magdalena sin miedo, «de lo que muchos prefieren no ver». El tipo sacó una hoja, la leyó por encima, frunció el ceño, luego miró a Hugo. «¿Tú sabías de esto?» Hugo tragó saliva. Tenía las manos sudadas. Cada fibra de su cuerpo gritaba «corre», pero algo lo detuvo. «No, solo la llevo. Es su asunto, no el mío». El tipo cerró la maleta, miró a sus compañeros. Uno de ellos negó con la cabeza como diciendo «déjalos ir». «Ya pueden continuar», dijo con ese tono seco que no admite discusión. Hugo no preguntó. Arrancó en cuanto le devolvieron los papeles. Solo cuando pasaron los conos sintió que podía volver a respirar. «¿Qué es todo eso?», preguntó. Apenas habían cruzado el último retén. Historias que nunca salieron en las noticias, archivos que escondieron, mujeres que nadie buscó porque no eran importantes. «¿Y cómo los conseguiste?» «Estuve ahí». «¿Tú?» Ella lo miró, los ojos llenos de cicatrices invisibles. «No fui monja. Fui parte de un sistema podrido que vestía de fe para tapar horrores». Hugo no sabía qué decir.
solo manejaba, y sentía que el mundo se le partía por dentro. Y todo eso lo traes para que salga a la luz, para que no quede en silencio, para que alguien escuche. Hugo frenó de golpe. ¿Sabes que esto puede matarte? ¿Y a mí también? Sí. ¿Y no te importa? Sí, me importa. Por eso lo estoy haciendo. El tráiler volvió a avanzar, lento, como si el motor también sintiera el peso de la verdad. Hugo no hablaba, Magdalena tampoco, pero algo entre ellos ya había cambiado. Ya no era una desconocida con una maleta rara. Ahora era una mujer con un propósito, y él estaba metido hasta el cuello. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Hugo, ¿seguirías manejando o te bajarías antes de que fuera demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios. El sol apenas empezaba a pintar el horizonte cuando Hugo frenó en un claro al lado de la carretera. No había señal, ni postes, ni ruidos, solo viento seco y un calor que ya amenazaba desde temprano. Apagó el motor, bajó, se alejó unos pasos del tráiler con el cigarro entre los dedos. Sabía que Magdalena vendría, no necesitaba llamarla. Ella bajó en silencio. Caminó hasta quedar a su lado, a medio metro. El sol les daba en la cara. A Hugo se le notaban las ojeras y el cansancio. A ella, la verdad en los ojos. «Ya no puedo seguir mintiéndote», dijo sin mirarlo. «¿Y por qué ahora sí? Porque después del retén, si te quedas, ya no es solo por compasión». Hugo lanzó el humo al viento. Se quedó callado. «No soy monja. Nunca lo fui». Él no se sorprendió. Solo confirmó lo que ya imaginaba desde hacía días. «¿Y entonces? ¿Quién eres?» «Una sobreviviente». Esa palabra se sintió como un balazo. Corto, frío, directo. «Tenía 17 cuando me llevaron», empezó. «Me ofrecieron trabajo en una casa hogar religiosa, supuestamente para cuidar niñas en situación vulnerable, pero no era una casa hogar, era una fachada». Hugo no interrumpió, solo escuchaba. Sabía que no podía decir nada que no sonara torpe o inútil. Ahí no había ayuda, había encierro, control, mujeres y niñas que servían a visitantes importantes, empresarios, militares, políticos, todo bajo el disfraz de una obra de caridad. Le temblaban las manos. Hugo le ofreció el cigarro y ella, por primera vez en todo el viaje, lo aceptó. Intenté escapar muchas veces. Me golpearon, me encerraron, pero nunca me quebré, hasta que una noche una de las niñas se quitó la vida. Eso la quebró ahora. No lloró, pero se le apagó la voz. Se limpió los ojos con la manga, tragó saliva y siguió. Ahí entendí que si no salía con pruebas, nadie me iba a creer. Me quedé años ahí dentro, grabando, copiando, escondiendo todo lo que podía, hasta que una trabajadora nueva me ayudó a salir. Hugo ya no sabía si quería seguir escuchando, pero no podía detenerse. «Todo lo que traigo en la maleta», dijo Magdalena señalándola con la barbilla, «es la historia completa, con nombres, fechas, lugares, rostros. Y si llega a los medios adecuados, puede tumbar a media élite del norte. ¿Y por qué no lo entregas de una vez? Porque si lo entrego mal, me matan antes de que abra la boca. O lo desaparecen como han hecho antes». «¿Y entonces?» «Hay alguien, un periodista, vive cerca de la frontera. Él sabe. Me espera. Pero tengo que llegar viva». Hugo pateó una piedra. El viento sopló fuerte. «¿Y tú crees que puedes sola?» «No. Por eso me subí contigo. Porque el primer hombre que frenó no traía uniforme, ni cruz, ni corbata. Solo cansancio y ojos honestos». Hugo no supo si sentirse halagado o usado, tal vez ambas. Se quedaron ahí un rato más, viendo cómo el sol terminaba de levantarse. El calor ya apretaba. Los pájaros apenas cantaban, todo era seco. Pero por dentro, Hugo estaba hirviendo. «Si te llevo, no hay vuelta atrás», dijo él. «Ya lo sabíamos desde el primer kilómetro. ¿Y si nos detienen otra vez? Entonces lo que traigo valdrá la pena. Aunque no lo cuente yo».
Hugo apagó el cigarro contra una piedra. La miró directo a los ojos. «Súbete», Magdalena asintió. Volvieron a la cabina. Él arrancó, y esta vez el camino ya no se sentía como un favor, se sentía como una misión compartida, una que con cada kilómetro pesaba más, pero dolía menos. La carretera se iba haciendo más estrecha, más caliente, más solitaria. Los letreros empezaban a cambiar. Ya no anunciaban pueblos, sino advertencias: última gasolinera, zona federal, revisión migratoria. Hugo miraba el GPS. Faltaban poco menos de 4 horas para llegar al punto donde Magdalena decía que la esperaban. Era un pueblo chico, casi pegado a la frontera, lugar sin nombre para muchos, pero con peso para quienes cruzan historias, no mercancía. Ella iba en silencio, el rostro sereno, pero su maleta, esa seguía como un grillete entre ellos dos. «¿Qué pasa si te entrego?», preguntó de pronto Hugo sin mirarla. Magdalena ni parpadeó. «Lo mismo que si no lo haces. Alguien va a pagar. La diferencia es quién. No me estás ayudando a decidir, ¿eh? Tampoco vine a convencerte». Esa respuesta lo molestó, porque no sonaba a ingratitud, sonaba a certeza, como si ella ya supiera qué iba a elegir, aunque él aún no lo supiera. En una tiendita de paso, Hugo se bajó a cargar gasolina. Aprovechó para entrar solo, sin decirle a Magdalena. Pidió un café y una ficha de celular. Marcó. «¿Bueno?», respondió una voz conocida. «Nacho, soy Hugo. No jodas. ¿Todavía vas con la señora esa?». «Sí, pero ya estamos cerca de la frontera. Quiero que me digas algo. Si la entrego, ¿me limpio las manos?». Nacho guardó silencio. «¿Me estás pidiendo permiso?». «Te estoy pidiendo sentido común. Tú dijiste que era peligrosa». «No, dije que lo que trae lo es». «¿Y entonces?». «Si haces lo que otros harían, te vas a dormir tranquilo, pero con la conciencia vacía. Tú decide qué pesa más». Hugo colgó, pagó, volvió al tráiler. Magdalena lo esperaba sentada en la banqueta, la maleta entre las piernas, como si supiera lo que él acababa de hacer. «¿Hablaste con alguien?». «Sí». «¿Y?». «No me dijeron nada que no supiera». Volvieron a la carretera. Pero Hugo ya no era el mismo. Algo dentro de él peleaba, no solo por lo que implicaba ayudarla, era algo más profundo, más suyo. Recordó a su hija, a la última llamada que tuvo con ella antes de que dejara de contestarle. Recordó lo rota que estaba, lo sola, y cómo él no supo qué hacer, no supo quedarse, no supo escuchar. Y ahora, con esta mujer al lado, no podía evitar pensar: ¿y si hubiera sido mi hija la que escapaba, la que cargaba con algo así? «¿Tienes hijos?», preguntó, sin saber de dónde salió la voz. Magdalena lo miró. No respondió al instante. «No, pero cuidé a muchas que pudieron serlo, y fallé con todas». Hugo sintió el golpe en el pecho, la garganta cerrada, el estómago revuelto. Pararon en un claro junto a un arroyo seco. No había nadie alrededor, solo cactus, tierra roja y un sol que ya empezaba a partir el cielo en dos. Hugo bajó, dio vueltas al tráiler. Estaba sudando, pero no por el calor. Magdalena salió también. Se quedó a unos pasos de él. «Si decides entregarme, hazlo ahora, antes de que se vuelva más difícil. No me estás pidiendo ayuda, me estás poniendo una pistola invisible en la cabeza». «No, solo te estoy diciendo la verdad». Él la miró, pero no como antes, esta vez con rabia. «¿Y si no quiero ser parte de tu historia? ¿Y si estoy harto de arrastrar las de otros? Entonces déjame bajar aquí, y sigue tu camino, es tu derecho». El silencio fue total, solo el sonido del motor aún caliente y el viento entre los arbustos. Hugo dio media vuelta, caminó hacia la cabina, puso una mano en la puerta, cerró los ojos, tragó saliva y volvió. «Súbete, vamos a terminar esto». Magdalena asintió, no dijo gracias, pero la forma en que subió, en que abrazó la maleta, en que se acomodó en el asiento, lo dijo todo. La frontera estaba cerca,
Y con cada kilómetro, Hugo sentía que ya no manejaba un tráiler. Manejaba su última oportunidad de hacer algo que valiera la pena. Hugo miró el GPS, luego al frente, luego otra vez al GPS. Una flecha azul indicaba el camino directo, peaje, retén militar y un cruce donde más de uno había sido fichado por menos que una sospecha. Suspiró. Tocó la pantalla. Desactivó autopistas. La nueva ruta tardaría 3 horas más, con caminos viejos, curvas de segunda y pueblos fantasmas. Pero no tenía cámaras, no tenía casetas y sobre todo no tenía ojos curiosos. Magdalena no preguntó nada. Solo lo miró cuando el tráiler dio vuelta en una brecha sin pavimentar. ¿Es el camino largo?, preguntó. «Es el menos visible». Ella asintió. No volvió a hablar por un buen rato. Hugo tampoco. Pero por primera vez en todo el viaje, el silencio entre ellos no era incómodo, era necesario. Pasaron por un caserío que no salía en los mapas. Apenas 3 calles, una iglesia derruida y un depósito que vendía gasolina en tambos. Un anciano con sombrero los miró desde su silla de plástico sin moverse. Hugo bajó por un refresco. Magdalena se quedó arriba. El viejo le habló mientras sacaba el cambio de una lata oxidada. ¿Pa dónde lleva esa carga? Sur, cerca del río. ¿No va solo? No. El viejo asintió con gesto seco. Luego bajó la voz. Tenga cuidado. En este rumbo ya no hay leyes, solo pactos, y se rompen fácil. Hugo no respondió. Subió a la cabina, arrancó y siguió. ¿Qué te dijo?, preguntó Magdalena. Que tu mundo y el mío ya no están separados. Nunca lo estuvieron. A media tarde el sol golpeaba con rabia. Los espejos vibraban con el calor. Pasaron por un tramo donde la carretera estaba tan destrozada que el tráiler tuvo que avanzar en primera como si arrastrara una carga de plomo. Delante, una camioneta sin placas estaba atravesada. 3 hombres armados, uno sentado, otro parado con radio. El tercero, el que mandaba. Hugo frenó. Magdalena se tensó. No dijo nada, pero el sudor le corría por la nuca. El hombre se acercó. ¿De dónde vienen? De Monclova. Rastro, dijo Hugo con voz neutral. ¿A dónde van? Carga para un rancho cerca del río. Privado. El hombre miró a Magdalena, luego la maleta. ¿Y eso? Pertenece a ella. ¿Religiosa? Más o menos, respondió Hugo con media sonrisa antes de que ella hablara. El tipo lo miró, luego asintió. No queremos problemas, chofer. Solo controlamos por seguridad. Hay muchos que no respetan los caminos. Yo solo ruedo y entrego, respondió Hugo. Le hicieron señas de seguir, pero uno de ellos los miró fijo hasta que desaparecieron tras la siguiente curva. Cuando por fin llegaron a una brecha amplia con señal de celular, Hugo detuvo el tráiler. No por descanso, no por hambre, por necesidad de pensar. Este camino no es solo más largo, dijo, es más sucio. Y si nos topamos con alguien que no pregunta primero, ya no hay vuelta atrás. Magdalena abrió la maleta. Sacó una carpeta con fotografías selladas y papeles que parecían sacados de una oficina federal. Esto no puede caer en manos equivocadas. Si muero, quémalo, todo. Y si no mueres, entonces yo lo entrego. Y que tiemblen. Hugo no lo dijo en voz alta, pero en ese momento entendió algo. El camino largo no lo había elegido solo por ella. Lo había elegido porque por primera vez en años tenía algo por lo cual arriesgarse. Y no era una mujer. Era una verdad que ya no podía ignorar. Una que le dolía, pero que lo hacía sentir vivo. La noche había caído densa, sin estrellas, con un silencio que no era de paz, sino de esos que cargan memorias que no se quieren decir. Hugo estacionó la mula junto a un viejo árbol torcido, lejos del camino principal. Habían rodado todo el día. Ni uno ni otro hablaban ya por hablar. Sabían que el momento se acercaba. Magdalena bajó primero. Se sentó sobre una piedra grande, la maleta entre los pies. No la tocaba, no la abrazaba.
La dejaba ahí, como si por fin pudiera descansar sin tener que vigilarla. ¿Tienes hambre?, preguntó Hugo, sacando un paquete de galletas del tablero. No, ya no me entra nada desde ayer. Él asintió. Caminó hacia ella. Le ofreció el paquete sin insistir. Luego se sentó a su lado, mirando al monte, donde apenas se movían las sombras. Dime la verdad, toda. Magdalena bajó la cabeza, no como quien se rinde, sino como quien se prepara para arrancarse algo de adentro. Tenía 16 cuando me fui de casa. Mi mamá ya no podía conmigo. Mi padrastro. Bueno, tú entiendes. Hugo no dijo nada, pero entendía. Lo suficiente como para no preguntar detalles. Llegué a la ciudad. Tenía hambre, miedo y nada más que una mochila con 2 mudas de ropa. Me encontré con una señora afuera de una iglesia. Me ofreció trabajo y techo en un centro de ayuda para mujeres jóvenes. Sonaba bonito, limpio, como una segunda oportunidad. Suspiró. Al principio todo parecía bien. Dormíamos en literas, rezábamos en las mañanas, ayudábamos a limpiar, a cocinar. Nos daban ropa, comida, todo a cambio de obediencia. Hizo una pausa. Se frotó las manos como si aún sintiera la suciedad de esos días. Pero no tardó en salir la verdad. Una noche nos llevaron a un evento especial. Gente importante, hombres con trajes y relojes caros. Nos vistieron, nos pintaron, algunas las emborracharon. A mí me tocó alguien que hablaba como sacerdote. Hugo cerró los ojos. ¿Te hicieron daño? Muchas veces, a muchas más. Aprendí a sobrevivir, no a vivir, a obedecer, a fingir, a callar. Me volví invisible para durar más tiempo sin que me tocaran. Las que se rebelaban, desaparecían. ¿Y nadie las buscaba? ¿Quién va a buscar a una niña sin papeles, sin familia, sin nombre? Éramos desechables. El viento sopló leve. Hugo no podía moverse. Solo la escuchaba, con la garganta cerrada y un nudo en el estómago. Pasé años así, hasta que conocí a una mujer que había trabajado ahí como voluntaria. Se dio cuenta. Me ayudó a sacar documentos, a guardar pruebas, a copiar registros, grabaciones, imágenes. Fue ella quien me dio esta maleta y la ruta para salir, pero ella no lo logró. La mataron días después. ¿Y tú? ¿Cómo escapaste? Fingí una entrega. Me metieron en una camioneta. Pensaban que iba a una casa privada, pero la ruta cambió y corrí. Me metí en el monte. Caminé 2 días, hasta que llegaste tú. Hugo no aguantó más. Bajó la cabeza. Las lágrimas le corrieron sin ruido. Magdalena lo miró, sorprendida. ¿Por qué lloras tú? Porque tengo una hija. Se llama Andrea, y hace 3 años que no la veo. Le fallé bien feo, y no sé si lo que te pasó a ti le pudo haber pasado a ella, o peor. Magdalena bajó la vista, luego puso una mano sobre la suya, no con lástima ni con pena, con empatía pura. Tal vez no puedas arreglar lo que pasó, pero esto es algo que puedes hacer bien. Y si no llegamos, y si todo esto se va al carajo, entonces que se vaya. Pero no sin intentarlo. Se quedaron ahí, sentados, sin palabras por un rato. Solo el sonido del monte y el peso compartido de 2 pasados que nunca debieron cruzarse, pero que ahora, de alguna forma, se necesitaban. Hugo la miró, no como a una víctima, no como a una carga, como a una verdad viviente, y en ese momento, sin decirlo, decidió que ya no iba a dejarla sola, ni aunque eso le costara todo. El camino asfaltado quedó atrás. Ahora la mula rechinaba por terracería, tragando polvo y brincando en cada bache como si se sacudiera las dudas. Hugo apretaba el volante, concentrado. Magdalena, en silencio, miraba los cerros que se levantaban como gigantes dormidos. ¿Cuánto falta?, preguntó ella. No mucho, pero no estamos en ruta común. Aquí no hay señales, ni ley, ni margen de error. La maleta iba a sus pies, cerrada, pero el aire que salía de ella parecía más denso. Hugo tomó una curva brusca y se metió por una brecha estrecha. Apenas cabía el tráiler. A lo lejos, una casa vieja, hecha con bloc y techo de lámina, surgió entre los arbustos.
Vamos a parar ahí. Es casa de un compa, me debe favores, pero no me va a gustar cobrarle así. La puerta de la casa crujió antes de abrirse. Don Laureano, un hombre de ojos claros y espalda ancha, salió con la pistola en la cintura y la ceja alzada. «Mena, no chingues. ¿Qué haces aquí? Necesito un paro, viejo». «¿A estas horas? ¿Con esa mujer?» Hugo bajó. Caminó hacia él, sin rodeos. «Traigo algo pesado. Y no hablo de carga. Necesito unas horas bajo sombra. Nada más». Laureano miró a Magdalena, luego al tráiler, luego a su amigo. «¿Te metiste en bronca?» «No, me metí en una causa. Hay diferencia». El viejo bufó, escupió al piso, luego abrió la puerta de par en par. «Tienen 4 horas. Después de eso, aquí no vieron a nadie». Dentro de la casa olía a polvo viejo y café rancio. Magdalena se sentó en una silla de plástico. No tocó nada, no preguntó nada. Hugo revisaba la cabina del tráiler desde la ventana, como si esperara que alguien los hubiera seguido, o peor, que alguien llegara con las respuestas que él no quería. «¿Ese hombre te conoce de hace mucho?», preguntó Magdalena. «Desde antes de que me casara, me ayudó cuando la mula se me quedó atorada en la sierra, con la niña enferma atrás. Me dio diésel, agua y techo. Y ahora tú arriesgas ese recuerdo por mí». «No, lo arriesgo por lo que traes, por lo que representa». Ella lo miró, por primera vez, sin defensas. «Gracias. No me lo digas todavía». Hugo salió al patio, sacó el celular. Quedaba poca batería, pero tenía una última barra de señal. Marcó un número que no usaba desde hacía años. «Bueno, soy Hugo». «¿Papá?» Silencio. «¿Eres tú?» «Sí. Solo quería saber si estás bien». «¿Por qué ahora?» «Porque estoy cruzando un camino que me recordó lo que no supe hacer contigo. Del otro lado, solo aire». «¿Dónde estás?» «Muy lejos, pero no me cuelgues. Solo quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti». La voz de su hija se quebró. «Yo tampoco». Hugo colgó. No lloró, pero los ojos se le humedecieron como nunca. Volvió a entrar. «Tenemos que irnos ya. ¿Nos vieron?» «No, pero no voy a arriesgar a nadie más». Don Laureano los despidió con una bolsa de pan dulce y una mirada que decía todo lo que sus labios no iban a decir. «Si alguien pregunta por ustedes, nunca vinieron. ¿Entendido?» «Entendido». «Y Mena, ¿y qué? Hay momentos que no se repiten. Si vas a hacer algo con valor, hazlo bien. Porque después no te lo vas a perdonar». Hugo asintió. Subió a la cabina. Magdalena ya lo esperaba, maleta en mano, ojos fijos al frente. La mula rugió. El polvo volvió a levantarse. Y el camino final, ese que ya no tendría retorno, los esperaba entre cerros y sombras. Ahora sí, no había marcha atrás. El camino de tierra terminó en una pendiente suave, que desembocaba en un pueblo que parecía congelado en el tiempo. Casas de adobe, techos de lámina, polvo en el aire y miradas largas desde los portales. Estaban en la línea, como le decían los que sabían de esas rutas que conectaban a México con Guatemala sin necesidad de mostrar papeles ni decir nombres. Hugo bajó la velocidad. El motor de la mula sonaba distinto, como si también sintiera que estaban cerca del final. «¿Es aquí?», preguntó él mirando de reojo a Magdalena. «Sí, detrás del mercado hay una bodega vieja. Él estará ahí esperándome». «¿Él? ¿El periodista?» «Sí, confío en él». Hugo frunció el ceño. A esas alturas, no sabía si confiar en alguien era un acto de fe o de locura, pero ya no podía detenerse. Cruzaron la calle principal, gente caminando despacio, hombres cargando cajas, mujeres vendiendo tamales en hojas de plátano. Todo parecía normal, pero no lo era. Había tensión, algo en el aire olía a precaución, como si todos supieran que no era un día cualquiera. «¿Tú crees que alguien ya sabe que vienes?», preguntó Hugo. «Es probable. ¿Y si te siguen? Entonces que lo hagan. Ya no tengo nada más que esconder». Él bajó la mirada. Vio la maleta a sus pies. El cierre estaba a punto de reventar de tantas verdades guardadas. «¿Y si te matan antes de entregarla?».
Entonces tú ya sabrás qué hacer. Hugo estacionó en un callejón trasero, al costado del mercado. Magdalena bajó, se acomodó la cofia, levantó la maleta y lo miró con una serenidad que no tenía nada de tranquila. «Gracias», dijo, «por no bajarme en el primer susto». «Yo no te salvé», respondió él. «Solo manejé». «Sí, me salvaste, porque me escuchaste». Él tragó saliva. No podía hablar. No confiaba en su voz. Solo asintió. Ella se acercó, lo abrazó, no con intensidad, con firmeza, como si sellara algo que no se podía borrar. Luego dio media vuelta y caminó calle abajo. Hugo la vio alejarse entre la gente. Ella caminaba con la maleta en mano, sin prisa. Nadie la tocaba, nadie la detenía, pero todos la veían. Cruzó el mercado, se metió entre los puestos, desapareció tras un toldo azul y ya no volvió a salir. Hugo esperó. 10 minutos, 15, nada. Sacó el celular, sin señal. El reloj marcaba las 4:46 p.m. Quiso bajar, buscarla, pero no podía. Era su camino. Y si algo pasaba, tenía que confiar en que ella sabría defender su verdad. Encendió el tráiler, pero no arrancó. Miró el asiento vacío. La cofia de Magdalena seguía ahí, doblada con cuidado. No era casualidad. La había dejado. Como señal, como recuerdo, o como advertencia. Hugo la tomó con las manos. Era suave, ligera, y sin embargo, pesaba más que toda la carga que había llevado en años. En ese momento lo entendió. Ya no era chofer, ya no era un hombre huyendo de su pasado. Ahora era testigo de una verdad que podía cambiarlo todo. Y con eso no había regreso. Solo quedaba esperar. Y si ella no volvía, sabría lo que tenía que hacer. La mula rugió despacito, como si también entendiera que no había prisa. Hugo le metió primera y el tráiler se puso en marcha con una suavidad que parecía mentira. El camino de terracería ya no se sentía tan agresivo, como si el peso real se hubiera quedado allá atrás, entre los puestos del mercado y la sombra de Magdalena. El retrovisor solo mostraba polvo, nada más. Pero en el pecho, Hugo traía un murmullo, un eco que no se apagaba. Las palabras de Magdalena, su abrazo, la cofia en el asiento, todo seguía ahí, más claro que la voz de cualquier radio. «Pinche viaje», murmuró. No lo decía con enojo, ni con culpa. Lo decía como quien se da cuenta de que acaba de vivir algo que no se va a repetir. Antes, el silencio de la carretera le pesaba como el insomnio. Se le metía en los huesos, lo llenaba de recuerdos viejos, de nombres que ya no quería repetir. Ahora no. Ahora el silencio tenía otra forma. No era hueco, era profundo. El motor retumbaba suave, pero dentro de Hugo había algo más fuerte, una calma rara. No era felicidad, era certeza. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que la historia que cargaba Magdalena no era solo de ella, era la de muchas, y también, de alguna forma, la suya. A mitad del trayecto se detuvo en una fondita donde solía parar antes, cuando su esposa vivía, cuando su hija le contestaba las llamadas. Entró. Las mismas sillas de plástico, el mismo ventilador colgando como si nunca lo hubieran apagado. La mesera, una señora mayor, lo reconoció. «Hugo, ¿y esa cara? Pareces haber visto al diablo y regresado a contarlo». «Más o menos». Le sirvieron café, se lo tomó despacio, pensando, volteando hacia la ventana, donde su mula seguía estacionada, como fiel, como compañera. En la mesa de al lado, una niña jugaba con una muñeca rota. Hugo la observó con los ojos mojados. La risa de la niña le recordó algo que no escuchaba desde hacía años. Andrea, su hija. Pagó y salió. Antes de subirse, sacó el celular. Había señal y tenía un mensaje sin leer. Era de Andrea. «Papá, si sigues en ruta, llámame cuando puedas. Solo quiero saber si estás bien». Hugo se quedó congelado. Respiró hondo. Luego escribió: «Estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Me encantaría verte». No lo pensó más. Lo mandó. Guardó el teléfono, se subió al tráiler
y arrancó otra vez. La carretera volvía a abrirse como un río negro bajo el sol. Ya no iban cargados con papeles, ni secretos, ni huellas que quemaban. Pero Hugo no iba vacío. Llevaba algo que no se empaca, algo que no se mide en kilos. Llevaba la sensación de haber hecho lo justo, aunque fuera tarde, de haber escuchado a alguien que muchos callaron, de haber mirado a los ojos a una mujer rota y haber creído en ella. El tráiler iba más liviano, pero él, por dentro, iba completo por primera vez en mucho tiempo. Y aunque no sabía si algún día volvería a ver a Magdalena, ya no importaba, porque lo que habían cruzado juntos no se olvidaba, ni se deshacía. Hugo tardó 3 días en decidirse, 3 rutas completas. 3 noches durmiendo en moteles baratos, comiendo solo, dejando que el eco de la carretera le aclarara el corazón. Cada que abría el celular y veía el mensaje de su hija, algo dentro de él se apretaba, no por miedo a verla, sino por miedo a no saber qué decir. Pero al 4.º día simplemente apagó el GPS, tomó la desviación que iba hacia el norte y puso rumbo a Saltillo, donde sabía que vivía Andrea. No avisó que iba, no pidió permiso, solo fue, porque si algo había aprendido con Magdalena era esto: hay historias que no esperan, y perdonar también necesita su momento. Se estacionó una cuadra antes. Se bajó, caminó con el paso lento de quien no sabe si está haciendo lo correcto o solo se está metiendo donde no lo quieren. El portón era blanco, con el esmalte descarapelado. Una maceta seca en la entrada. Un timbre que parecía no sonar desde hacía años. Tocó, esperó, nada. Volvió a tocar, esta vez más fuerte. La puerta se entreabrió con un clic lento y ahí estaba ella, Andrea. Cabello recogido, cara de sueño, camiseta vieja de universidad y los mismos ojos, los de su madre. Se quedaron mirándose. «Hola», dijo Hugo tragando saliva. «No vine a hacerte perder el tiempo, solo quería verte». Ella no respondió de inmediato, se apoyó en la puerta sin abrirla del todo, pero tampoco la cerró. «Pensé que no ibas a venir nunca», dijo, casi en un susurro. «Yo también». El silencio fue largo pero no incómodo. Fue necesario. «¿Estás bien?», preguntó él. «Sí, trabajo, vivo sola. Nada espectacular. Me alegra. ¿Y tú?». «Sigo manejando, aunque ya no soy el mismo de antes». «¿Y eso es bueno?». «No sé, pero al menos ya no me escondo detrás del volante». Andrea bajó la mirada, luego lo miró otra vez. «No sé qué quieres, papá. No vengo a pedirte nada. Solo quería que supieras que sigo aquí, que si algún día quieres platicar o gritarme o no decir nada, yo me voy a quedar». Ella respiró hondo. «¿Por qué ahora?». Hugo pensó en Magdalena, en la maleta, en los archivos, en las niñas que nadie buscó. Pensó en el dolor que pudo haber sido el de su hija, en todo lo que no preguntó, en lo que ignoró por cobarde. «Porque alguien me recordó lo que se siente cargar con lo que uno no dice». Andrea no lloró, no sonrió, solo lo miró y luego, lentamente, abrió la puerta un poco más. «¿Quieres pasar?». Él tragó aire. «Solo si tú quieres. No va a ser fácil. No espero que lo sea». Entró. La casa olía a incienso y libros, a historia viva. Andrea no dijo nada más. Se sentó en el sillón. Él se quedó parado un segundo, luego se acomodó en la orilla. No hubo abrazo, pero hubo algo más fuerte: la posibilidad. La puerta no solo se había abierto físicamente, se había entreabierto el corazón de alguien que creyó que nunca más lo haría, y eso era más que suficiente para empezar. La mula estaba estacionada sobre una loma polvorienta, con el cofre apuntando al atardecer. Hugo se había quedado ahí, con la puerta abierta, los pies colgando del estribo y una botella de agua a medio tomar. El cielo ardía en tonos naranjas y rojizos, como si el día supiera que era el final de algo grande. El motor ya no rugía. Solo quedaba el sonido del viento entre los matorrales y ese eco sordo que uno escucha cuando ya no carga ruido en la cabeza. Hugo
Encendió un cigarro. No por necesidad, sino por costumbre. Era lo único que quedaba igual después de todo lo vivido. Miró al horizonte como si buscara una silueta, pero no había nada, solo su memoria, que cada vez era más nítida. «Magdalena, o como te llames en verdad», murmuró. «Ojalá hayas cruzado bien». No sabía su nombre real, no sabía si estaba viva, pero sabía algo mucho más fuerte. Ella le salvó algo que él creía perdido. El tráiler estaba vacío, la carga ya no importaba. Las llantas descansaban, el tablero brillaba con el reflejo del sol, y en el asiento del copiloto seguía la cofia. La había doblado y colocado ahí, como un recordatorio de lo que no se dice, de lo que se siente sin tener que explicarlo, porque hay cosas que no se gritan, ni se escriben, solo se viven, y después se quedan calladas, como esa noche en la carretera cuando frenó sin saber por qué, como ese primer silencio incómodo, como la forma en que ella le hablaba sin hablar de ella. Hugo cerró los ojos. Recordó la neblina, la figura vestida de freira, la maleta en las piernas, el primer «no tengo dónde quedarme». Recordó las veces que dudó, las veces que pensó en dejarla, y cómo en vez de eso se fue quedando más cerca. No por obligación, sino porque algo en su historia resonaba con la suya. No lo supo hasta que fue demasiado tarde para volver atrás, pero no se arrepentía. El celular vibró en su bolsillo. Lo sacó, sin apuro. Era un mensaje. «Andrea, ¿te parece si cenamos el domingo? Puedo cocinar algo». Hugo sonrió. No rió, no lloró. Solo sonrió con ese tipo de paz que uno no sabe que existe hasta que te atraviesa. Respondió: «Me encantaría». Guardó el celular. Miró el atardecer un minuto más. Y luego apagó el cigarro. Cerró la puerta de la mula y le dio vuelta a la llave. El motor volvió a rugir, no fuerte, no cansado, solo firme. Hugo metió primera. El polvo se levantó y la mula empezó a rodar de nuevo. Pero ahora él no manejaba para escapar de su pasado, ni para matar el tiempo. Ahora manejaba porque sabía que no todos los viajes terminan donde empiezan. Algunos apenas inician, cuando crees que se acaban, y lo más valioso que puedes cargar, a veces, no va en la caja del tráiler, va en el pecho, y no se dice, solo se siente y se recuerda. A veces, las personas que cruzan nuestro camino no vienen a quedarse, vienen a despertar algo que creíamos muerto. Hugo no salvó a una mujer, no cruzó una frontera, no venció a los poderosos. Lo que realmente hizo fue abrir la puerta que llevaba años cerrada dentro de él y entender que la verdad, aunque incomode, también libera. Porque en esta vida todos cargamos algo, una maleta invisible, un silencio que pesa, un nombre que ya no pronunciamos, pero a veces basta un gesto, una decisión, un tramo de carretera para cambiar no solo el destino de alguien más, sino el nuestro. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿qué habrías hecho tú si estuvieras en los zapatos de Hugo? Dale me gusta si alguna parte de esta historia te hizo pensar en alguien, en algo, en ti. Y comparte este video con quienes sabes que también cargan con lo que no se dice, pero sí se siente. Aquí no solo contamos historias, aquí las vivimos contigo. Suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos que no solo entretienen, sino que te dejan pensando, incluso cuando termina la última línea. Porque cada historia que compartimos también te pertenece, y la próxima puede ser la tuya.